Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse nuevamente en los seminarios de la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Intensivo Pediátrico. Para mí es muy grato darles la bienvenida el día de hoy para que hablemos de las perspectivas de ECMO en Latinoamérica. Es un honor presentar y dar inicio a este seminario con el doctor Daniel Castro, organizador del seminario y además coordinador del comité de ECMO. Daniel es intensivista pediatra, coordinador de la unidad de cuidado intensivo de la Clínica del Country e intensivista pediatra de la Fundación Cardioinfantil. Daniel, te damos la bienvenida y muchas gracias por estar acá. Eh, Buenas tardes a todos, muchas gracias Evelyn por la presentación. Más que un seminario, creo que vamos a hacer una charla entre amigos, colegas y mirar qué estamos haciendo en Sudamérica con respecto al ECMO, las perspectivas que tenemos en ECMO. Eh, para mí es un honor tener a estos conferencistas. Muchas gracias por aceptar la invitación. En conjunto con la doctora Alejandra Gutiérrez de México y la doctora Lina Bugallo de Colombia, vamos a ser los moderadores. En primer lugar, va a exponer el doctor René, que creo que todos lo conocemos. El doctor René es director del programa de ECMO del Hospital de Cristus Morguesa de Monterrey, México, y presidente del Solatam, y nos hablará en esta oportunidad de experiencia en educación de alta calidad de ECMO. Doctor, eh, los micrófonos son suyos, doctor. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todo el comité organizador. Para mí es un honor y un privilegio participar en este tipo de eventos. Eh, Voy a compartir mi pantalla. Eh, ¿Listo? ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí, doctor. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, Daniel, a lo mejor no hice la aclaración, pero soy el director del programa de ECMO y terapias avanzadas en Tech Salud. Y soy profesor titular del diplomado de soporte de vida extracorpórea en la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey. Ya no soy presidente de la ELSO, soy presidente pasado y pertenezco al Comité de Educación y Certificación de la ELSO Global. No tengo ningún conflicto de intereses. Y bueno, ECMO es una terapia compleja, es una terapia que ya no es nueva, tiene ya, pues, podemos ver que ya muchos años, desde 1972 fue el primer caso reportado por Don Hill, un adulto. Y posteriormente, claro, los trabajos de investigación empezaron con el doctor Robert Bartlett tiempo antes, pero en el 75 se tuvo el primer neonato en ECMO, que fue los dos son sobrevivientes de esta terapia. Desde ahí empezó un interés por esta terapia y los reportes iniciales que tenemos desde 1985 que publica el doctor Bartlett, pues con un beneficio importante, una diferencia importante en relación a pacientes que no puestos en ECMO y puestos en ECMO, pues el beneficio de esta terapia en recién nacidos con falla respiratoria hipóxica fue evidente. Y eso pues desencadenó un entusiasmo por esta terapia cuando ya habían fracasado las terapias convencionales. La doctora Perro Roque de Boston también publica estos primeros pacientes con hipertensión pulmonar, también con una sobrevida pues extraordinaria, 97% de sobrevida. Entonces esto despertó mucho interés por esta terapia. Nosotros empezamos aquí en Monterrey en 1993. Estos son los primeros neonatos que poníamos con terapias, con dispositivos, pues, oxigenadores de silicón y la terapia salida del bypass cardiopulmonar, utilizando centrífugas grandes y rodillo.
también para niños en el 94, o sea, un año después y hace 30 años de esto, empezamos a tomar pacientes. En los adultos esta terapia no progresó porque los primeros estudios, aquí vemos la publicación de Sopot en 1979, poniendo adultos que tenían falla respiratoria hipóxica ARDS, eh, en grupos control con pacientes en ventilación mecánica y se vio pues que la mortalidad era exactamente la misma, pues prácticamente todos fallecían, como pueden ver aquí en esta gráfica, en este reporte. Sin embargo, hubo situaciones muy especiales, ¿verdad? Pero la terapia se abandonó. Un ingreso tardío, los pacientes entraban tardíamente, no había experiencia en estos centros, a todos los ponían en ECMO veno-arterial, no utilizaban el reposo pulmonar y había una alta necesidad de transfusiones. Así que esta terapia, pues, dejó de usarse y pasaron décadas hasta que después empezó a haber interés después de la epidemia del 2009 de la influenza H1N1. Y pues ECMO es una terapia que se ha visto a través de los años, que es la mortalidad inicial, pues fue en algunos centros muy buena, en otros muy mala, porque es una terapia de muy alto riesgo y es una terapia compleja que requiere un equipo multidisciplinario, que trabajen no solo multidisciplina, sino interdisciplinario. Y que la educación en ECMO es retadora porque cada miembro del equipo tiene diferente entrenamiento, diferentes eh, facilidades por las diferentes especialidades en la que está conformada, ¿no? Así que la educación y el entrenamiento es una pieza muy importante para que se pueda tener calidad en la atención de los pacientes en ECMO. El doctor Bartlett publicó allá en el 2016 esto, en el que dice que el ECMO ha tenido 3 etapas, una en la que los pacientes estaban sedados, paralizados, intubados, sin reclutamiento, con mucho sangrado. Del 2009 al 2017, pues ya se empieza a despertar los pacientes, ventilación espontánea, este, esperar y esperar a que se recupere el pulmón, o en el caso de corazón, acceder a otras puente para otras terapias, ¿no? Con menos sangrado. Y el futuro, que ya estamos en ese entonces, era mantener los pacientes despiertos de ambulatorios, de extubados, sin ventilación, respirando espontáneamente. Para esto se requiere entonces estos equipos multidisciplinarios, bien entrenados y con las competencias adecuadas para dar esta terapia. Y la educación en ECMO se basa en los principios publicados ya desde hace tiempo, ¿no? Las skills y las competencias que debe de tener cada uno de los integrantes del equipo o del team de trabajo multidisciplinario de ECMO, en el que en esta pirámide que pone Miller, la pirámide de Miller, pues en la base está el conocimiento el conocimiento de la fisiología, el conocimiento de la terapia, el conocimiento del comportamiento del soporte extracorpóreo, el conocimiento de las patologías, pues que está en la base de esta terapia. Hacia arriba están las competencias, el cómo hacerlo, el cómo desarrollarlo. Y luego, pues las habilidades, cómo mostrar estas competencias, ¿verdad? Y esto habitualmente, pues se aprende en cursos de entrenamiento completos para ECMO. La parte de abajo pues se adquiere mediante la lectura, mediante las conferencias, lo didáctico. Y la cúspide de esta pirámide es el conocimiento ya magistral que está
desarrollado, una vez teniendo estos tres partes de la pirámide, pues que es la acción, la aplicación de estas competencias y la realización de estas competencias ya en la cabecera del paciente. Y esto es lo que va a generar una atención en ECMO de alta calidad. Nosotros hemos estado involucrados en la enseñanza desde el 2012, o sea, hace 12 años, 13 años, y hemos ido migrando y desarrollando, eh, este, para cubrir todos estos requerimientos de la pirámide de Miller, pues hemos hecho una serie de cosas, ¿no? La parte didáctica a través de temas desarrollados en los cursos de entrenamiento para todos los profesionales que desean entrar al mundo del ECMO. Esto, disculpen que lo tenga en inglés, pero es una plática que presenté hace algunos años en Baltimore basado en esto, en la educación. Después, apoyado con investigación de literatura, discusión de casos, el entrenamiento en laboratorios de alta, de mediana y de baja fidelidad a través de las prácticas que les llaman los water drills, de sesiones en animales, de entrenamiento a la cabecera del paciente y luego de una evaluación. Esto ha sido la base ahora en la certificación de la ELSO para profesionales involucrados en el soporte de vida extracorpórea. Y el primero que se inició fue la certificación de adultos en ECMO para adultos y que ya está prácticamente entrando la certificación para pediatría, que aparece ya a partir de este año. Pero la base de esto es la parte teórica, la misma que de la pirámide de Miller, ¿no? La parte teórica a través de un curso que actualmente se hacen en línea o a través de los cursos que reúnan los pasos 1 y 2, que son el Step 1 y Step 2, que son el Step 1 es el Step 2 es las simulaciones, los laboratorios de simulación a través de simulación de alta fidelidad y de mediana y de baja fidelidad para cubrir las fases pues de las competencias y del desarrollo de estas competencias en simulador de alta fidelidad. Y finalmente, el pasar pues un tiempo en la cabecera, en el cuidado del paciente, que son entre 16 y 32 horas, para tener después de esto un examen de certificación. Y eso es básicamente lo que ahora se está aplicando en forma igual en pediátricos. Esto es la educación es un gran compromiso para los centros que estamos haciendo ECMO. No solo porque nos permite transmitirlo a otros hospitales, a otros lugares donde aún no se hace ECMO o se está empezando a hacer ECMO o se hace ECMO pero en una forma en la que no están todos los componentes del equipo multidisciplinario entrenados en esta disciplina. Nosotros entonces en el 2012 hicimos con este grupo de entusiastas, hicimos estos programas de educación para entrenamiento en niños, en recién nacidos y en adultos. Entrando también a un programa de entrenamiento para transporte neonatal, pediátrico y del adulto. Ahora con Tech Salud tenemos el endorsement del Tecnológico de Monterrey y de la ELSO, cubriendo los requerimientos de los pasos 1 y 2 para la certificación del adulto. Y estamos por empezar la de la certificación pediátrica, ¿no? Hay que llenar una serie de requerimientos educativos y estamos en este proceso.
Esto incluye, además de las sesiones didácticas que se llevan en línea durante 6 meses, pues la aplicación de exámenes, de tareas, de proyectos de investigación bibliográfica, no investigación clínica, sino bibliográfica para introducir a, a los, a los participantes en el curso a que solos entren a la lectura y a la investigación, porque una de las cualidades que tiene la educación en el adulto, que no es como en los niños les das las clases y se les queda un gran porcentaje. En el adulto necesitamos utilizar algunas herramientas porque nuestro proceso de aprendizaje es diferente, para que esos conocimientos queden por largo tiempo, ¿no? Y el desarrollo de competencias tanto en el modelo del animal, aquí están unos estudiantes en el Animal Lab, como en los escenarios de simulación de alta fidelidad, ¿verdad? Con diferentes máquinas, con diferentes dispositivos, con diferentes accesos, venoso, veno arterial, etcétera, ¿no? Y la participación de cada uno de estos elementos a través de las técnicas de enseñanza activa con debriefing, en el cual los estudiantes hacen un análisis de cada uno de los escenarios. No es una clase dada, sino que cada quien participa eh, eh, expresando lo que vio, lo que sintió y lo que hizo para resolver una situación o un escenario en ECMO. Esto permite que el aprendizaje sea mucho mayor. Si estos escenarios se dieran como una clase de salón, probablemente cuando salimos de este escenario, en 2 o 3 días recordamos solamente el 10% de eso. Cuando nosotros lo hacemos activamente y analizamos activamente y cuestionamos cada una de las situaciones, el aprendizaje es mucho mayor y dura por mucho más tiempo. Escenarios con modelos vivos en el cual se simula situaciones en ECMO, venoso o venoarteriales. Y en nuestro programa participan 90 alumnos cada año que vienen en grupos de 30, porque somos aproximadamente 36 instructores y tiene que ser una relación de 1 a 1 para que el aprendizaje sea y pues los objetivos educativos sean cumplidos. No solo el entrenamiento en estos cursos, sino también es muy importante para todos los centros de ECMO que tengan un programa de educación médica continua, porque esto va a permitir no solo tomar un curso como cuando quieres ser piloto aviador de línea comercial, que tomas un curso que te acredita como piloto, pero tiene que haber muchas horas de vuelo para poder seguir avanzando, ¿no? Exactamente igual es en ECMO, ¿no? Y en estas terapias avanzadas, porque se van formando diferentes tipos de centros. Los centros que empiezan ya bien formados, con buena educación, con médicos especializados y el staff también, con procesos, protocolos, infraestructura hospitalaria, óptimo manejo. Empiezan con educación médica continua, empiezan con investigación e innovación, pero se trata de ir a los centros avanzados, de continuar ese proceso para la excelencia, que es a través de los requerimientos de la ELSO, por ejemplo, para centros de excelencia, o cuidados de alta calidad, SPR y ECMO en la sala de emergencias, ECMO ambulatorio, puente para los diferentes tipos de trasplante cardíaco o pulmonar y para casos de muy alta complejidad y perfusión de órganos ex vivo. Entonces, esta es la evaluación y la educación está exactamente en medio, ya sea educación primaria o la educación médica continua. Porque para poder dar un soporte adecuado de ECMO se
Se requiere conocer cada una de las situaciones, tanto fisiológicas como complicaciones que tiene nuestra terapia, ¿no? Fenómenos trombóticos en la membrana, en el cono, fenómenos trombóticos en el paciente, el poder hacer una buena rehabilitación y el poder involucrar a otros profesionales de la medicina en estas terapias, ¿no? Tanto en los niños como en los adultos, ¿verdad? Aquí vemos parte de nuestro equipo haciendo terapias de rehabilitación, ¿no? También en recién nacidos, ¿verdad? Mantenerlos despiertos y activos, no solo los niños y los adultos. ¿Por qué? Porque se ha visto que la sobrevida y las complicaciones son mucho menores cuando los pacientes están despiertos y en los adultos o en los niños cuando es ambulatorio y cuando los ECMOs son largos. No para los ECMOs agudos o los ECMOs cardiológicos que habitualmente son de corto plazo, ¿no? Tener la claridad de cuándo se sale de ECMO, ¿no? Cuándo, una vez que se ha hecho esta terapia y que has tenido un beneficio, el momento oportuno para salir, ¿no? Como aquí cuando se está haciendo esta prueba de pinzado, se cae todos los días, ¿verdad? No salir antes ni salir después, porque el prolongar un ECMO que es innecesario puede llevar a complicaciones. Y además, dentro de la educación, estructurar los programas de seguimiento a largo plazo de esos pacientes que han estado en ECMO para tener una retroalimentación del grupo de la calidad de la atención. Y pues estos son los casos típicos para tener buenos resultados como este paciente con una falla respiratoria hipóxica aguda, requiere ECMO, está 14 días en ECMO y se recupera completamente y puede ser dado de alta casa, ¿no? O un paciente adulto con una falla respiratoria hipóxica muy severa, miren qué gasometría tiene con 6,88 de pH, 97 de PCO2 y lactato de 5, un PO2 de 31 arterial, se pueden imaginar, ¿no? Sin embargo, esos pacientes pueden salir vivos a casa y estar completamente íntegros. O esta paciente que llega con una miocarditis fulminante, se para en la sala de emergencias cuando la van a intubar, se toma en ECMO ECPR y desde el momento de que inicia el paro hasta que empieza a circular la sangre en el ECMO, pasaron 53 minutos, ¿verdad? Sin embargo, la paciente se va alta y íntegra a su casa, ¿no? O este chico que tiene 21 años en la epidemia del COVID hace 3 años llega y tiene todos los factores de mal pronóstico para que le vaya bien. Tenía 19 días con parámetros altos, llegó en paro a la sala de emergencias de muy mal pronóstico. Cuestionamos si deberíamos de ponerlo en ECMO, ¿no? Y estuvo 19 días esperando porque no había lugar, estaban todos los centros saturados, ¿no? Sin embargo, este chico estuvo un primer periodo de 5 meses en ECMO, se decanuló, después genera una neumonía asociada a la traqueostomía que todavía tenía, le destruye el pulmón y hay que volverlo a poner en ECMO. Y él estuvo un año, 387 días en ECMO, ¿verdad? Actualmente está en su casa. ¿Qué quiero decir con esto? Que la educación es parte de la calidad en la atención. Donde hay un programa de educación y de entrenamiento de alta calidad, va a haber buenos resultados, ¿verdad? Y pues la educación y el aprender es solamente mantener la mente ejercitada y así debe estar todo el equipo de ECMO. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias de verdad por aceptar la invitación y excelente, excelente exposición como siempre. Doctor, nos deja muchas enseñanzas. Como les dije anteriormente, estamos en compañía de dos moderadoras, la doctora Alejandra Gutiérrez, que es intensivista pediatra cardiovascular, trabaja en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y en el Centro Médico ABC de la Terapia Intensiva y Cardiovascular Cardias. Y la doctora Lina Bugallo, que es intensivista pediatra y trabaja en el Hospital Militar y en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá. Adelante, doctora Alejandra, para presentar al siguiente
al siguiente expositor. Hola, muy buenas tardes. Pues para mí el día de hoy es un gusto y un honor poder presentar a nuestro siguiente ponente. Es el doctor Andrés Castillo. El doctor es profesor asociado de la Universidad Católica de Chile, es coordinador y jefe del Departamento de Pediatría y es coordinador del Centro Pediátrico de ECMO igual en la Universidad Católica de Chile. El día de hoy él nos va a hacer favor de compartir el tema de monitoreo en ECMO cardiovascular y pues bueno, cedemos el micrófono al doctor. Muchas gracias. Hola, muchísimas gracias. ¿Se está escuchando? Solo para confirmar. Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Es un privilegio estar acá, así que muchísimas gracias por la invitación y vamos a tratar de avanzar lo más rápido y lo mejor posible en este tema, que es un tema que yo creo que todos los que estamos acá nos apasiona enormemente, que es el ECMO. Hoy día vamos a hablar sobre monitoreo en pacientes pediátricos, específicamente en ECMO cardíaco, y durante los próximos minutos vamos a conocer algunos conceptos generales del uso del ECMO en pacientes con compromiso cardiovascular, conocer aspectos generales y específicos del monitoreo en estos pacientes y discutir algunos aspectos del monitoreo hemodinámico y neurológico en este grupo de pacientes. El uso de ECMO en pacientes con compromiso cardiovascular, como ustedes aprecian acá, ha ido aumentando progresivamente. Recuerden que este soporte requiere centros especializados en patología cardiovascular. En especial, estos centros debieran contar además con programas de asistencia ventricular y programas de trasplante cardíaco. Hay un montón de situaciones que se pueden beneficiar del uso del ECMO y a pesar de la complejidad que tienen estos pacientes, la sobrevida ha ido mejorando progresivamente. En el reporte de la ELSO de mayo del 2024, si ustedes se fijan acá, las sobrevidas para el ECMO cardíaco pediátrico está en un 55%, siendo la sobrevida neonatal de 45%. Sin embargo, la sobrevida al ECMO propiamente tal está cercano al 70% en ambos grupos. ¿Qué pacientes debieran ir a ECMO cardiovascular? Tenemos al menos 4 grupos de pacientes que se pueden beneficiar del ECMO cardíaco. Son pacientes que el ECMO es utilizado como un puente hacia la recuperación, en donde tenemos pacientes con razones o motivos con compromiso cardiovascular que son reversibles, puente a puente, es decir, tenemos pacientes que se utiliza el ECMO previo a la conexión, por ejemplo, de un sistema de asistencia ventricular, puente a trasplante, como un puente, valga la redundancia, al trasplante cardíaco en este caso, y puente a tomar una decisión que yo les diría que una indicación que cada vez ha ido aumentando más, sobre todo en el perioperatorio de cardiopatías congénitas, en donde muchas veces uno necesita tener un tiempo de tranquilidad con el paciente estable para tomar la mejor decisión para qué es lo que sigue. En este sentido, este grupo de pacientes, las causas más frecuentes están relacionadas con la cirugía de cardiopatías congénitas, ya sea en la estabilización preoperatoria y como soporte en el perioperatorio. Y como mencionábamos, hay un montón de otras causas no relacionadas a cirugía cardíaca, como síndrome de bajo débito secundario a miocarditis o a miocardiopatía, arritmias intratables, hipertensión pulmonar, puente a trasplante, como lo habíamos señalado, etcétera. En estos grupos de pacientes, las sobrevidas, cuando estamos viendo patologías específicas, pueden ser incluso mayores a la sobrevida global. En el caso de pacientes pediátricos, la sobrevida para alteraciones congénitas está descrita en alrededor del 60%, en pacientes neonatales 49%, y en el shock cardiogénico menciono estos dos grupos porque son los grupos más frecuentes. Las sobrevidas en pacientes pediátricos es del 58% y 40% en pacientes neonatales. Y en nuestra realidad latinoamericana es una realidad con menor número, pero estamos trabajando cada vez mejor. Y si ustedes se fijan, para defectos congénitos tenemos una sobrevida de alrededor del 56% en pacientes pediátricos, 26% neonatal. Y en el shock cardiogénico específicamente, que es el segundo grupo frecuente,
alrededor de 54% para pacientes pediátricos y 25% neonatal. Cuando estamos hablando de monitorización en este grupo de pacientes, estamos hablando de un tema tremendamente amplio y que definitivamente excedería a los minutos que tenemos para esta exposición. Porque, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de monitorización de exámenes propiamente tal. Vamos a tener toma de pH y gases arteriales, venosos, del circuito, lactatos, saturación de cava superior, saturación de arteria pulmonar si que tenemos disponible, recuentos hematológicos, etcétera. Estamos hablando de parámetros generales, frecuencias cardíacas, presiones del sistema, presiones del paciente, débito urinario, temperatura, signos de perfusión sistémica, o estamos hablando del paciente propiamente tal o del equipamiento. Como es tan amplio, yo voy a tratar de dirigirme básicamente a dos de los sistemas más apasionantes que son de monitorizar, que es la monitorización hemodinámica y neurológica propiamente tal. Recuerden que no solo el manejo del paciente es multimodal, sino que la monitorización propiamente tal en este grupo de pacientes de extrema complejidad es multimodal. En estos pacientes habitualmente lo estamos sometiendo a electrocardiografía continua, oximetría de pulso del paciente, parámetros del ventilador mecánico, ecocardiografía, NIRS, electroencefalograma, ya sea electroencefalograma único o continuo, y todo lo que es la monitorización de los parámetros del ECMO propiamente tal, presiones pre y postmembranas, tasas de flujo, revoluciones por minuto, monitorización continua, ya sea de la saturación venosa del circuito o arterial, etcétera. Cuando estamos hablando de monitorización neurológica propiamente tal, les debo recordar que este grupo de pacientes, el grupo de pacientes pediátricos y neonatológicos sometidos a ECMO, es un grupo de especial relevancia en cuanto a la incidencia de complicaciones neurológicas y dependiendo de los estudios y la publicación se han descrito en un porcentaje que puede ir desde el 12 al 52%, desde lesiones como edema cerebral, lesiones únicas de infarto, hemorragia, etc. Celis y colaboradores el año 2005, Hipólito y colaboradores el año 2015, describían como factores de riesgo de complicaciones neurológicas en pacientes pediátricos sometidos a o por una razón cardiovascular, pacientes menores de 3 kilos, pacientes menores de 34 semanas o pacientes con presencia de acidosis y un grado de apoyo vasoactivo significativo precanulación o pacientes que habían presentado un paro cardiorrespiratorio antes de la conexión. De esta manera, en este grupo de pacientes es donde más atentos tenemos que estar con las complicaciones neurológicas. Existen múltiples otros factores de riesgo disponibles que pueden predisponer a complicaciones neurológicas, como la hipoxemia o la hipercapnia previas al inicio del ECMO, anticoagulación y complicaciones embólicas durante el ECMO. Y la vigilancia de este grupo de pacientes y el seguimiento es esencial cuando estamos nosotros al lado de estos pacientes sometidos a ECMO cardiovascular. En pacientes que tienen fontanela, la monitorización desde el inicio debiera incluir ecografía cerebral diaria y además se debiera considerar el monitoreo continuo electroencefalográfico, que como sabemos es caro y no siempre está disponible en nuestras unidades. Previo al inicio del ECMO, es importante siempre tener una imagen del sistema nervioso central, ya sea ecografía cerebral en recién nacidos o pacientes pediátricos con fontanela y un escáner de cerebro en pacientes más graves. Las guías actuales de neuromonitoreo en pacientes neonatales y pediátricos en ECMO sugieren que se debiera realizar en pacientes con fontanela la ecografía tanto antes y después de iniciar el ECMO, y debiera ser realizada en forma diaria, al menos por 3 a 5 días, en pacientes de riesgo o pacientes que presentan hallazgos, es decir, alteraciones en la ecografía cerebral, como hemorragias, dilataciones, signos de isquemia, etc. Estas ecos cerebrales debieran realizarse de manera rutinaria, especialmente cuando hay sospecha clínica de algún evento. Y el TAC de cerebro o el escáner de cerebro debiera ser realizado en todo paciente
con sospecha de algún evento, ya sea clínico o por alteración de otros exámenes, por ejemplo, una alteración significativa de la ecografía cerebral. Ojo, la ecografía cerebral tiene la gran ventaja que se puede utilizar a los pies del paciente. En cambio, cuando nosotros necesitamos bajar los escáneres, tenemos que bajar todo el equipo, bajar el ECMO con el paciente incluido, por supuesto, lo cual es bastante más complejo. La evaluación neurológica, por otro lado, debe ser una evaluación clínica periódica y la monitorización de estos pacientes con este examen clínico es esencial. Por lo tanto, siempre se debiera intentar mantener la mínima sedación posible para que el paciente no solo esté confortable, sino que podamos realizar esta evaluación neurológica. En el examen clínico debemos considerar la tensión de la fontanela, la reactividad y el tamaño pupilar, el nivel de conciencia, la respuesta a estímulo, la presencia de reflejos, etc. De esta manera, muchos centros para ayudar con esta monitorización neurológica diaria están ocupando tanto el NIRS como el electroencefalograma continuo. El NIRS, que es la espectroscopía por luz infrarroja, es una tecnología no invasiva que informa de la saturación venosa de tejidos más profundos, tanto de cerebro, tejido esplácnico o renal. En esto, lo que ustedes hacen es entregar un haz de luz que va entre los 700 y los 900 nanómetros, que puede penetrar hueso o tejido más profundo y mira el componente no pulsátil de la sangre. Por lo tanto, lo que estamos viendo, en otras palabras, es sangre venosa y podemos estar estimando cuál es esta saturación venosa y de esta manera estimar un poco el consumo que ha existido de oxígeno. Los valores descritos en la literatura varían entre 55 y 80%. El NIR cerebral en ECMO es utilizado de manera cada vez más frecuente y se considera como una representación de la saturación del tejido cerebral. Estudios muestran que bajos índices se asocian a disminución de la sobrevida y daño cerebral. De hecho, Pontosur y colaboradores en un estudio retrospectivo mostraron que en pacientes en ECMO, caídas bajo 50% o una variación mayor de 20% se asociaba a malos resultados neurológicos y muerte. Lo mismo que en el 2017, Marie Claire y colaboradores mostraron que valores bajo 50% en pacientes menores de 3 meses en ECMO también estaba asociado a malos resultados. Las guías actuales de neuromonitoreo en pacientes neonatales y pediátricos sometidos en ECMO de la ELSO sugiere el uso de NIRS en todos los pacientes sometidos a ECMO y sugiere tener especial cuidado cuando tenemos caídas sobre el 20% desde los valores basales. En nuestra unidad, al menos, nosotros ocupamos el NIRS en todos nuestros pacientes que están en ECMO, ya sea por razones cardiovasculares o por razones respiratorias. Pero, por supuesto, nos vemos limitados porque no tenemos una amplia disponibilidad de NIRS para todos los pacientes. Lo otro que se está utilizando cada vez más es el monitoreo electroencefalográfico continuo. ¿Por qué es tan importante? Ya estudios del año 2012 reportaban que podíamos tener crisis en los pacientes en ECMO de hasta un 8,4%, pero estos son crisis clínicas. Y estudios del 2013 y del 2007, utilizando monitoreo electroencefalográfico continuo, mostraba que estas crisis y estos eventos eléctricos podían ser mucho más frecuentes, hasta un 23%. Lo significativo es que nosotros podíamos tener una incidencia bastante más alta de crisis subclínica y hasta un 30 a 50% de estatus, lo que es no menor en estos pacientes que muchas veces las primeras horas, los primeros 2 o 3 días, están o profundamente sedados o incluso algunos de ellos pueden estar con apoyo de manejo de relajantes musculares. Estas alteraciones electroencefalográficas en estos estudios han sido detectadas la mayoría dentro de las primeras 24, incluso hasta 72 horas del inicio de ECMO. De hecho, ya el año 2015, la Sociedad de Neurofisiología Clínica Americana, en sus guías clínicas, recomendaba el uso de electroencefalografía continua para pacientes pediátricos en ECMO. Y las guías actuales de neuromonitoreo en pacientes neonatales y pediátricos en ECMO de la ELSO
consideran o sugieren que el monitoreo electroencefalográfico continuo debiera ser utilizado dentro de las primeras 12 a 24 horas del inicio por al menos 24 a 48 horas de duración o al menos 24 horas después de que ustedes hayan observado o hayan evidenciado algún evento. La electroencefalografía intermitente también es una alternativa, pero lo ideal es la electroencefalografía continua. Nosotros en nuestra unidad contamos con electroencefalografía continua, pero no siempre tenemos la facilidad de poder desarrollarla o realizarla en todos los pacientes que tenemos en ECMO. Sin embargo, sí utilizamos electroencefalografía intermitente y de hecho en los pacientes que hemos evidenciado algún tipo de evento, esos pacientes los hemos sometido a electroencefalografía continua. Un tema apasionante es el monitoreo hemodinámico global. Recuerden que el monitoreo hemodinámico global engloba todo lo que es la perfusión del paciente, los flujos que van tanto del paciente como de la máquina ECMO y la función cardíaca. Esto hace que esta monitorización hemodinámica deba ser multimodal y es lo que hacemos especialmente en los pacientes con ECMO cardiovascular. Esta monitorización efectiva, en otras palabras, va a ir dirigida a una serie de parámetros clínicos que lo que vamos a tratar de buscar es interpretar o evidenciar cómo está la entrega de oxígeno a los tejidos, ya sea midiendo ácido láctico, saturaciones en la vena cava superior o la diferencia arteriovenosa de saturación, que es muy importante porque nos va a hablar un poco de cómo está el consumo de oxígeno, NIRS, ecocardiografía y medidas indirectas de la función de órganos, como la diuresis, la función hepática, la función renal, etc. Y por supuesto, en pacientes que no van hacia una recuperación o que pesa el apoyo de ECMO cardíaco, que muchas veces en estos pacientes es cercano al 100% del débito o incluso cuando hemos ocupado ECMO cardíaco en pacientes con sepsis es el 100 o incluso un poco más. Debemos considerar, especialmente los pacientes con evolución perioperatoria, que estamos ocupando el ECMO como evolución o como herramienta perioperatoria, debemos considerar el cateterismo cardíaco como una herramienta no solo de medición, sino que de monitoreo y manejo de algunas complicaciones o de algunos eventos que nos pueden conducir a la recuperación del paciente. No se olviden que la monitorización de la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco es muy importante, en especial al inicio del ECMO. Hay muchos pacientes que pueden presentar disminución del voltaje, pueden presentar arritmia o bradicardia, especialmente al inicio. Ahora, cuando estos pacientes están en ECMO, en general esto no representa un problema. Sin embargo, la persistencia de estas alteraciones del ritmo cardíaco mientras están en ECMO pueden enlentecer la recuperación. Así que nosotros tenemos que tratar de identificar y tratar estas alteraciones al ritmo de acuerdo a lo que se presente. ¿Por qué? Porque la recuperación a un ritmo sinusal va a reducir el consumo de oxígeno miocárdico y además va a promover la recuperación de este corazón. Por otro lado, la monitorización de esta presión arterial invasiva continua es de extrema importancia, en especial porque habitualmente al inicio, con una pobre función ventricular, nosotros podemos tener una curva que se presenta incluso casi plana. Ojalá en estos pacientes uno obtuviese una presión de pulso de al menos 10 milímetros de mercurio, pero no siempre esto es así, especialmente en el inicio del ECMO cardiovascular, por lo tanto no debe asustar el tener una curva plana o casi plana. Sin embargo, tenemos que buscar monitorizar algunos otros elementos para ver que tengamos signos adecuados de entrega de oxígeno. Ahora, si pese a esto y la monitorización de estos signos de entrega de oxígeno, como son el ácido láctico, la saturación de cava, la diferencia arteriovenosa, la diuresis, hace que nosotros planteemos que el paciente tiene bajo signo de entrega de oxígeno, vamos a tener que considerar o aumentar el flujo del ECMO o incluso utilizar vasopresores, ya sea inótropos o incluso vasodilatadores. Así que los cambios de presión arterial invasiva pueden estar reflejando tanto recuperación o
complicaciones en el paciente. Por lo tanto, es tremendamente importante mantener esta monitorización continua. Y por supuesto, esto adquiere más importancia cuando nosotros estamos en el proceso de retiro o weaning. Así que es esencial dentro de esta monitorización tratar de estimar cómo están los flujos sistémicos. Recuerden que el flujo sistémico va a ser el producto de lo que el paciente está inyectando, que inicialmente puede ser muy poco y esto puede ir aumentando en el tiempo, y los flujos que yo tengo en el ECMO. Es esencial, ojalá, asumiendo que este paciente no es un paciente con una cardiopatía cianótica, mantener saturaciones de cava superior de alrededor de 65, 68% en ausencia de acidosis láctico elevado, e idealmente mantener diferencias arteriovenosas menores a 20-30%. Esto es de especial utilidad en pacientes cianóticos porque lo que nosotros vamos a estar comparando es esta diferencia arteriovenosa independiente de cuánto sea la saturación arterial de este grupo de pacientes. El flujo de ECMO de esta manera debiera ajustarse para los objetivos que nosotros queremos lograr, y eso es mantener una adecuada entrega de oxígeno a los tejidos, ya sea por lácticos que se mantengan bajos o se vayan limpiando durante la evolución del paciente, diuresis adecuada, como les mencionaba, saturaciones de cava superior y en estas diferencias arteriovenosas. No nos olvidemos que es esencial para lograr una adecuada entrega de oxígeno y por lo tanto mantener un adecuado flujo sistémico, mantener concentraciones de hemoglobina adecuadas, que en general muchos centros tenemos como valores mínimos alrededor de hemoglobinas de 10 a 12. Esto puede cambiar de acuerdo al estadio clínico del paciente, así son pacientes cianóticos, porque como tienen saturaciones que son fijas, bajas, una de las maneras de mejorar el contenido arterial de oxígeno es aumentar la concentración de hemoglobina. Y no nos olvidemos que hay elementos importantes como monitorizar los niveles de ácido láctico y la evolución en el tiempo. La disminución del ácido láctico dentro de las primeras 24 horas o la normalización dentro de las primeras 24 a 48 horas del inicio del ECMO cardíaco se asocia en general a mejores resultados. Y quiero mencionarles además que el NIRS no solo nos sirve para la monitorización neurológica, sino que también puede ser de utilidad en la monitorización de la entrega de oxígeno, porque de alguna manera va a estar midiendo o representando cómo es el consumo que están teniendo los tejidos. Y varios estudios han mostrado que cifras menores al 57% en los NIRS de los pacientes se asocia a mayor mortalidad. Ahora, no solo es importante el valor único, sino que también los estudios han mostrado que la diferencia que hay entre valores basales y los valores posteriores durante el manejo del paciente puede ser significativo. Finalmente, no nos olvidemos de la monitorización hemodinámica a través de la evaluación ecocardiográfica. Esta es una herramienta tremendamente importante en el antes, el durante y el después. Es esencial como herramienta de monitoreo y seguimiento. Permite evaluación de lesiones residuales, monitorización de la función ventricular, permite la evaluación de complicaciones. Por ejemplo, este paciente que está aquí está tamponado, y es muy útil en el weaning, especialmente cuando nosotros empezamos a cargar a este ventrículo con un trabajo mayor y un flujo menor en el ECMO, en donde vamos a ver realmente cómo está este ventrículo y qué es lo que está pasando con él. En esta evaluación ecocardiográfica, recuerden que lo esencial es hacerlo en forma seriada. Ojalá al menos una vez cada turno, es decir, durante el día, durante la noche, y si no tienen la posibilidad, al menos ecocardiografía diaria en este grupo de pacientes. En ellos podemos medir tamaño de las cámaras, fracciones de eyección, integrales de la velocidad a tiempo, especialmente en la integral de la velocidad a tiempo o VTI del ventrículo izquierdo. Y en especial de importancia estar atento al weaning o retiro del ECMO, porque la función ventricular puede cambiar enormemente cuando cargamos a este ventrículo. Y en esto, además del monitoreo continuo que estamos haciendo invasivo, la monitorización ecográfica puede ser y debe ser esencial en estos pacientes. Solo les quiero mostrar, y con esto quiero terminar,
como predictores de mortalidad y de evolución en los pacientes, PON el año 2014 vio que los pacientes que sobrevivieron a ECMO cardíaco y que toleraron un adecuado Winning eran aquellos que tenían un cambio del VTI en 31 o más por ciento. Por lo tanto, esto que ha sido mostrado en pacientes adultos, que este VTI puede ser una muy buena medida de sobrevida, también puede ser de mucha utilidad en nuestros pacientes pediátricos si es que los comparamos al paciente pediátrico con sí mismo. Es decir, es cierto que no existen VTI estándar para pacientes pediátricos, pero si ustedes lo comparan con el mismo paciente durante la evolución del ECMO cardíaco y durante la disminución del ECMO cardíaco y la carga que uno produce el ventrículo, puede ser un muy buen elemento pronóstico. De hecho, este mismo grupo, el año 2023, publicaron que los pacientes que tenían durante la evolución en ECMO una disminución del VTI o bajas fracciones de eyección miradas por ecografía, se asociaban a menor sobrevida y a la necesidad de trasplante o de conexión a un sistema de asistencia ventricular. No se olviden, y esto es solamente para mencionarlo, que hay un montón de cosas a monitorizar en estos pacientes y no puedo dejar de mencionar la monitorización de la anticoagulación en este grupo de pacientes. Y todos nuestros centros debieran tener protocolos en donde la monitorización de la anticoagulación debiera ser una monitorización multimodal, dado los riesgos de complicaciones tanto por la falta de anticoagulación como por el exceso de la anticoagulación. Mensaje para conservar, y esta ha sido una charla que hemos tratado de condensar al máximo posible, pero espero que tengamos algunos minutos para discutir. El monitoreo de pacientes en ECMO cardíaco debe ser ordenado y multimodal. Existen un montón de variables a monitorizar, pacientes, circuitos, equipos, etcétera, en donde yo solo he destacado lo que a mí me pareció más esencial, ya sea por las complicaciones o por lo esencial que es en el manejo de los pacientes con ECMO cardiovascular, es decir, la recuperación hemodinámica del paciente. La monitorización hemodinámica implica variables tanto clínicas como de laboratorio que estiman la entrega de oxígeno y se debe establecer metas básicas sobre las cuales se actúe de no alcanzar dichos objetivos. Es esencial es esencial establecer y mantener un adecuado examen neurológico que debe ir aparejado por algunas herramientas que permitan objetivar los hallazgos en el examen físico. Y esto puede ser imágenes, NIRS, monitoreo electroencefalográfico continuo. Recuerden que no todos los recursos están disponibles, tanto recursos económicos como el equipamiento. Por lo tanto, siempre se debe discutir paciente a paciente cuál es el ideal de la monitorización, qué es lo mínimo requerido y qué es lo posible, porque no siempre esto va alineado. Y siempre consideren que el paciente que no logra una estabilización o mejoría tiene que gatillar un estudio mayor que incluso puede implicar un cateterismo cardíaco si es que queremos observar qué es lo que está pasando en este paciente, especialmente en aquellos en donde lo hemos ocupado como manejo del perioperatorio cardíaco de patologías, cardiopatías congénitas. Muchas gracias y espero que se hayan entretenido con lo que hemos discutido. Doctor Daniel, muchas gracias por tan excelente ponencia y por lograr sintetizar de esta manera estos puntos tan importantes que se manejan para el monitoreo en el ECMO. Y pues bueno, vamos a darle pie a la doctora Alina para presentar a nuestro siguiente ponente. Encantado, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Muy buenas tardes. Vamos a continuar con el ítem de ECMO en el paciente oncológico. Nos acompaña el doctor Silvio Fabio Torres, médico pediatra intensivista de la Sociedad Argentina de Pediatría y de Terapia Intensiva, doctor en Ciencias Biomédicas con magíster en Investigación Clínica, coordinador de la UCI Pediátrica y codirector del programa de ECMO del Hospital Austral, vicepresidente de SLACIP e investigador asociado en St. Jude Memphis. Bienvenido, doctor. Gracias, Lina, gracias a todos. Bueno, la verdad que será una
una linda velada de poder compartir con amigos este hilo. Y digo un hilo porque escuchándolo a René y escuchándolo a Andrés, mucho se va a hablar de monitoreo y de toma de decisiones, que dos palabras que han surgido en estas dos charlas, y de educación para mejorar. Si hay algo que ha mejorado el ECMO en el mundo y sobre todo en Latinoamérica, que ha sido la región que más ha crecido, como muy bien lo ha dicho René, como past president y gran flamante presidente que ha sido en estos años del Solatam, Latinoamérica ha mejorado notoriamente y mucho se debió a esto, ¿no? A la educación continua, a un mejor posicionamiento y expertise e inteligencia en la toma de decisiones y al monitoreo. Y si vamos a hablar de eso, bueno, me parece que el tema, yo que hago cuidados críticos oncológicos y que he sido el ex coordinador del comité de oncocrítico de la CIP, no tengo nada más que comentar un poquito qué es esto del ECMO en pacientes, en niños con cáncer. Un poco esto lo he visto tanto en el hospital de Houston, sobre todo en el MD Anderson. No tengo ningún conflicto de interés y voy a empezar la plática con un caso que hemos publicado en la Pediatrical Care y que se ha, digamos, presentado también en el congreso último en Cancún, en nuestro congreso de cuidados intensivos pediátricos. Niño de 10 años, por toda aplasia medular, que tuvo un trasplante de progenitores hematopoyéticos no relacionado y hace un evento de una sepsis, un shock séptico refractario inotrópicos, hace una falla severa cardiopulmonar y se decide instaurar ECMO veno arterial, entrada al día 14 después de la infusión de las células stem cells. Se revela que tuvo hemocultivos positivos para pseudomonas aeruginosa y recibió un soporte venoarterial de ECMO durante 6 días, ventilación mecánica durante 8 días posteriores, totales, y en el medio se confirma el injerto de médula ósea el día 21 después del trasplante progenitor de células hematopoyéticas, o sea, el día 14 uno lo conecta y intentando intra-ECMO hace recién el engraftment. Al chico le va bien, felizmente, no a todos sucede lo mismo, pero bueno, es un caso icónico para empezar a discutirlo, fue real. Egresa a Lucip una semana después, día 29 de la infusión de las células stem cell, y el día 43 era dado de alta del hospital. Este es un caso que presentamos en el congreso anterior hace un mes en Cancún, interesante. Entonces, bueno, abro el juego, ¿no? La controversia de estos pacientes inmunocomprometidos para su indicación a ECMO, y volvemos a tomar el tema de la toma de decisiones. Este es un niño que venía muy golpeado el miocardio por la quimioterapia previa, por los bloques de quimioterapia que venía recibiendo. Los pacientes oncocríticos cuando entran a terapia son pacientes que vienen muy golpeados, con muchos eventos de neutropenia febril, muchas internaciones a cuesta, y ni hablar si es un paciente trasplantado de progenitores hematopoyéticos, por lo que es el bloque de la quimio, que ha mejorado en el tiempo, que ya no es tan mieloablativa, pero sigue siendo. Lo cierto, digamos, que la función cardíaca ha empeorado con el shock séptico que tuvo a Pseudomonas aeruginosa. Pero ¿qué le dio el ECMO? El ECMO le dio ese tiempo de descanso, ese reposo que queremos, ¿no? Que permitió, digamos, mientras se revertía esa insuficiencia orgánica que tenía el ECMO, proveyó de flujo a los tejidos, a los órganos que estaban fallando, y nos permitió también ganar tiempo para el control de la infección. Entonces nos dio ese tiempo para que se recupere la función cardíaca y que los órganos estén bien perfundidos. Esta fue, digamos, la indicación del ECMO. Pero bueno, toma de decisiones y controversias, y la discusión, y esta es un poco la conclusión del caso, que es un paciente, digamos, con trastorno del sistema hematológico inmunológico, paciente con plaquetopenia, neutropenia y anemia. Uno siempre habla de un valor de 100.000, 120.000 plaquetas, o sea, empieza un poco a redefinirse la cuestión cuando uno tiene que colocar en ECMO a un paciente oncológico, ya no son las plaquetas que te piden para un ECMO estándar, etcétera. Paciente neutropénico, más proclive a coinfecciones, intra-ECMO, cuánto uno tiene que utilizar de elementos formes de transfusiones. Entonces, digamos, la verdad que fue realmente un challenge, un desafío, este paciente con el mayor riesgo que podía llegar a tener de hemorragias, de trastornos hemorrágicos y infecciones coasociadas. Pero bueno, la realidad es que independientemente de las no complicaciones hematológicas, de coagulación nos dio ese tiempo para la recuperación de la función cardiopulmonar y el control de la infección. Un caso, digamos, que hemos presentado en el Congreso y me gustó abrir el juego con esto, todo bien, pero decisiones de un paciente de niño con cáncer en ECMO, en tener en cuenta un poco sobre todo el pronóstico, ya empezamos a
meter algunos vocablos que nos van a dar cuenta, porque si todo es una toma de decisiones, colocar un niño con cáncer, un niño post-trasplantado de progenitores hematopoyéticos en ECMO, acá la toma de decisiones cobra una importancia, digamos, superlativa. Repetir el gran axioma, que el proceso sea reversible y saber, digamos, yo lo voy a poner en ECMO para qué, digamos, o sea, tengo que tener en cuenta qué diagnóstico base tiene, cuál es la terapéutica futura, si la hay, y el pronóstico de ese paciente. Considerar la ética, como siempre, y digamos, si ese paciente tiene mal pronóstico, está bien definido, definido no por una persona, sino por un equipo interdisciplinario que compete no solo a los intensivistas, sino también, y acá en esta importancia, de los oncólogos pediatras en este concurso de la decisión, no debería colocarse si este chico tiene un mal pronóstico para ganar tiempo. Uno no tiene que colocarlo siempre para ganar tiempo, sino que tiene en cuenta si el proceso es reversible, qué pronóstico tiene, y lo coloco con ECMO en pos de qué, en pos de qué otra cuestión, en pos de qué a esto me refería. Entonces, pro y con, tengo en cuenta la enfermedad, sé qué tipo de soporte le voy a dar, el estatus neurológico, todo lo que tengo en cuenta siempre con el ECMO en general, pero acá en verde, bueno, en un niño con cáncer lo pongo hacia la recuperación, puente hacia qué, ¿no? Hacia una permanencia en uso un tiempo, para una intervención futura, si es que el paciente salga de esto y un niño con cáncer lo pongo para que revierte y después le voy a hacer un trasplante de médula ósea, o si tiene un trasplante quiero ver el engraftment, a ver si recuperó, si prendió ese trasplante, o si me da tiempo a la decisión para una toma de cuidados paliativos. O sea, es muy complejo este tema, es un punto culminante, es un crisol. Tiempo hacia la decisión. Tiempo hacia la decisión, y ese es el tema, porque tiempo es cerebro, ¿no? Y mientras estoy viendo esto, relacionado con lo que contó mi amigo Andrés antes, yo tengo que hacer un monitoreo neurológico porque, digamos, qué está pasando con la función neurológica de este paciente. Entonces, tiempo hacia la decisión, tiempo es cerebro. Y bueno, la decisión es esta, ¿no? Un poco en el mientras tanto, en el que yo digo, bueno, hay una terapéutica futura, es un paciente oncológico que sale de esto, le queda un bloque de quimio, puede ir a trasplante, está en trasplante, tiene que hacer el engraftment, está neutropénico, puede recuperar blancos, hemos puesto pacientes neutropénicos en ECMO. Y ya, digamos, amén del concurso interdisciplinario, como les dije, que varios colegas en los cuales es muy importante el oncólogo, pero también el hematólogo, el hemoterapista, todos, uno empieza, digamos, a fijar otros números y ya no son 100, 120.000 plaquetas, las plaquetas mínimas, se habla de 80.000 y hasta se está hablando de algunos casos de series que va a mostrar de 60.000 plaquetas. Y bueno, y un tema muy importante, ¿no? El rol de la familia. ¿Qué opina la familia? ¿Qué piensa la familia? ¿No? Es fundamental esa comunicación, esa habilidad blanda como es la comunicación que uno tiene que tener en la familia. Así que bueno, un poco el tiempo, la importancia del tiempo, la porción del tiempo, tiempo hacia qué, concurso interdisciplinario, rol de la familia, ética. Muchas son las cosas por las que un niño con cáncer puede ingresar a la UCI, no ese es el motivo de esta charla. Se verás cómo puede ser una tiflitis, hasta bueno, distrés respiratorio, etc. Pero lo interesante es bueno, buscar un poco de evidencia. Bueno, ¿qué nos dice la evidencia de los niños en UCI, en cuidados intensivos, acerca, digamos, de la posibilidad de ECMO? ¿Qué es lo que sucede? Buscamos un poco de evidencia, siempre surgen los trabajos tanto de Corrine y Barlit, que habló un poco del niño con cáncer, el niño trasplantado de progenitores hematopoyéticos con distrés, los trabajos de Van Gestel, los trabajos de Corrine Barlit, que nos hablan, por ejemplo, este trabajo interesante de Van Gestel, en el cual los factores que son asociados a los pacientes trasplantados en un estudio de cohorte, ya no vamos a tener tantos casos controles, eso también uno va buscando la evidencia, hay muchos reportes de casos, muchos estudios de cohorte, pero no ensayos clínicos controlados y aleatorizados, eso hay que tener en cuenta, y la mejor evidencia, la evidencia disponible que tengo para esta particular, este estrato de estudio de población, esta población vulnerable que es niños con cáncer en UCIP, sometidos a terapéuticas excesivas como puede ser el ECMO. Terapias de reemplazo renal, ECMO y los días de internación, días previos en BNI y días de neutropenia en infección por citomegalovirus son variables, muy variables que están asociadas a mortalidad, lo cual ven cómo aparece, digamos, el ECMO en estos pacientes. También, digamos, otro trabajo interesante en el cual los pacientes con terapias de reemplazo renal y pacientes sometidos a ECMO tienen un odds ratio 3.24 veces con un intervalo de confianza que no pasa por uno, que es la no diferencia, una P estadísticamente significativa, nos está revelando, digamos, mayor riesgo de mortalidad de los niños que son sometidos a ECMO, niños con cáncer en unidad de cuidados intensivos pediátricos sometidos a ECMO.
el trabajo de Rowan acerca de distrés en pacientes trasplantados de médula ósea aceptados en unidad de cuidados intensivos. Si bien la importancia del trabajo radicó en decir, digamos, que más días de BNI triplicaba el punto de corte de mayor mortalidad cuando después estos pacientes en ventilación no invasiva eran sometidos a ventilación invasiva, pero en su detalle, como sucede en estos trabajos, si bien hablan de scores y predictores de mortalidad a nivel general, uno cuando va analizando los números absolutos, ve que ECMO y terapia de reemplazo renal también están asociadas independientemente, son predictores independientes de riesgo de mortalidad en estos niños con cáncer y trasplante de médula ósea ingresados a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Luego viene nuestra línea de investigación. Yo me dije, yo hago cuidados intensivos oncocríticos hace mucho tiempo y mi tesis doctoral se basó un poco en esto, en desarrollo de modelos predictivos y matemáticos de riesgo de niños oncológicos y trasplantados de médula ósea ingresados a unidad de cuidados críticos. Nosotros sobre toda esta casuística tuvimos 8 niños con ECMO con una sobrevida del 75%, porque obviamente el ECMO fue una variable independiente también de mortalidad. Es un trabajo que hemos publicado en la Pediatric Critical Care Medicine. Bien, hablamos de trabajos generales, como estaba incluido en nuestra línea de trabajo, que hemos hecho 6 trabajos sobre el caso de scores de riesgo de niños oncológicos o post-trasplante de médula ósea ingresados a unidad de cuidados críticos y qué variables de riesgos predicen la mortalidad, entre los cuales el ECMO es, la verdad, gobierna bastante en cuanto al riesgo, pero vamos específicamente, después de una búsqueda con Melena, a hablar de ECMO y cáncer específicamente, y nos encontramos, como le decía previamente, que la evidencia nos dice que hay 64 estudios de reportes, hay muchos estudios de reportes, y más que nada reportes PESTOR, reportes primarios y case report, mucho case report. Empezamos del inicio. Este es un trabajo realmente paradigmático de niños con ECMO en niños con cáncer sometidos a ECMO en unidad de cuidados intensivos pediátricos. El trabajo de Dinardo, este trabajo publicado en 2016, nos habla de 29 niños trasplantados de progenitores hematopoyéticos en ECMO. Observen la latencia de años 1991 a 2014, la causa de ingreso entre falla respiratoria y causa cardíaca, la más frecuente. Y ellos ven esto, ¿no? Ven que el gran problema de la mortalidad, porque tuvieron una alta mortalidad, fue una decisión tarde de colocarlos en ECMO, que eso fue determinante para la mortalidad. Que cuando se tomaron esa decisión, siempre empezamos la charla hablando de la decisión, dijeron, digamos, que la decisión de colocar tarde a los pacientes en ECMO fue la que fue determinante para la mortalidad. El trabajo de Olson sobre una N90 importante, desde 1990 a 2019, viene la sobrevida 19%, muy baja. Ustedes se dicen, bueno, Silvio me estaba comentando un poco de los pacientes en ECMO y en cuidados críticos, y la realidad es que la mortalidad nos está diciendo específicamente que vemos incluso una variante de 1991 a 2009 y de 2010 a 2019, una mortalidad, digamos, que fue sumarial de 19%, pero ven que hay un 4% de sobrevida, ¿no? Una sobrevida de 19% sumarial, pero una sobrevida de 4% del 91 y 2009, y que en cambio sube a 26% de 2010 a 2019. Entonces ya nos estamos acercando a un número que el niño con cáncer en la unidad de cuidados críticos con soporte extracorpóreo, me está diciendo que tiene una mortalidad cercana a 26%. Estefan, con menos casos, pero un análisis un poco más específico de cada caso, nos dice otra cuestión que charlamos al inicio, ¿no? Que estos pacientes tienen altos requerimientos de transfusión de plaquetas y muchas complicaciones en cuanto a hemorragias masivas. La sobrevida nos habla de un 50%, una serie más cercana a nuestros días, a 2018. Pero bueno, él alerta un poco sobre esto que todos sospechamos y que nosotros charlamos al inicio cuando presentamos el caso, de que, digamos, son pacientes que tienen mucho requerimiento de transfusiones. Acá, digamos, y le agradezco mucho a Rafael Freire que me ayudó un poco con esto, lo hizo él esta tabla, ¿no? De todos los estudios, estadísticas sumariales de todos estos trabajos, imperfectas como le puse yo porque faltan datos. Acá están todos los trabajos, observen las N directamente variables, la sobre ECMO ronda entre el 20 y 28%, quizás Estefan nos habla del 50%, lo que le hablaba sobre menos pacientes, pero es interesante que algunos reportan la sobrevida al alta. Y esto es importante porque que el paciente sobreviva a ECMO es una cuestión, pero son pacientes que no dejan de ser niños oncológicos, que hay que ver si
fueron dados de altas o no del hospital. Entonces es importante, digamos, esto de la sobrevida al alta, ven que no todos reportan la sobrevida al alta, por eso digo estadísticas imperfectas. Hasta incluso los trabajos de Janssen o de Porter, que nos hablan de una sobrevida del 75%, y él dice, bueno, hay dos trasplantes halogénicos, algunos no relacionados, pero nos faltan datos, tenemos lack de evidencia en cuanto a cuál es la sobrevida al alta. Sí reportan sobrevida de ECMO y no sobrevida alta. En el análisis de la discusión de estos trabajos que analicé, ellos remarcan, digamos, que no hay un estándar que es de decir, bueno, cuáles son los puntos para considerar un paciente en ECMO, pero dicen que el proceso debe ser reversible, un poco lo que charlamos al inicio nosotros, y lo que siempre nos decía Dinardo, que fue el primero que empezó con estos trabajos, el inicio precoz, la decisión de colocarlos precozmente en ECMO antes de que la disfunción orgánica sea irreversible. Eso es una, no se puede hablar de conclusión, pero puede ser un pensamiento, una idea sumarial de todos estos trabajos. Este es el trabajo, que es una revisión no sistemática, digamos que es muy importante, que junto a un montón de trabajo, incluso hay reportes nuestros, es importante, digamos, este trabajo porque nos dice un montón de cosas y los autores, con toda la bibliografía, logran crear un marco lógico. Hoy por hoy estamos en la época de cuando uno no tiene evidencia y tiene cohortes o reportes de caso, poder juntarse y trabajar en panel Delphi con otro tipo de análisis, en los cuales uno mediante un marco lógico y condiciones, ítems objetivos bien definidos, poder, digamos, establecer unas recomendaciones en cuanto a la toma de decisiones de X razones, en este caso la colocación del paciente en ECMO. Ellos ven que en los últimos 10 años ha habido una mejor sobrevida, como lo hemos visto reciente, casi un 4%, acerca de un 30%, en algunos casos 75% de niños con cáncer en ECMO, y ofrecen este marco lógico, y lo que nos dicen en el marco lógico es que los criterios a considerar, y este es un poco el corolario, tienen que ser si ese paciente tiene otras comorbilidades, si la enfermedad subyacente es candidata a futuro trasplante, cuánto hubo de toxicidad quimio-mieloablativa y de recuperación de ese miocardio, la importancia del rol de la familia, los valores, ¿no? La discusión, lo que la familia nos piden, y el engraftment, ¿no? O sea, el tipo de trasplante, si es relacionado o no relacionado, cómo va a ser ese engraftment o si lo hizo. Y obviamente las coinfecciones. Ese es el marco lógico en los cuales ellos, sin dar un basamento muy sólido, digamos, nos están manifestando, digamos, que hay algunas condiciones que son estas a tener en cuenta. Y acá estamos en la época de la medicina de la precisión, entonces hay que hacer una decisión basada en una precisión individual con un concurso interdisciplinario en el cual tiene que aparecer obviamente el oncólogo, pero también el hemoterapista, el hematólogo y todo, digamos, el grupo tratante. Esto es un poco el marco lógico en el cual acá, bueno, podemos ver las consideraciones en cuanto uno se basa para la nuestra corpórea, el underline, las comorbilidades que tiene el paciente, el tema del sangrado y probabilidades de trastornos hemorrágicos y los altos riesgos a considerar. Como dijimos, en realidad, esto digo, aunado a todo lo que vengo comentando, ante una ausencia de una medicina basada en la evidencia como a uno le gustaría, nos basamos en estos análisis por recorte de casos y análisis de panel Delphi de especialistas, sin estandarizar protocolos, pero sugiriendo, digamos, este marco lógico de todas estas condiciones que yo les manifesté. Y este es otro tema, porque hay que tenerlo en cuenta. Perdón. Hay que tener en cuenta la costo-efectividad, qué voluntad de pago van a tener los financiadores en caso, o el Estado, y cómo uno puede colocar un niño con cáncer en ECMO, en unidad de cuidados críticos, dentro de un plano de costo-efectividad. Entonces, bueno, todo esto que hablamos, yo pongo, ¿se acabó el sueño? O sea, ¿qué hacemos con la costo-efectividad? Es importante porque uno le piden resultados. Nos piden resultados y uno tiene que mostrar resultados. Y acá, bueno, es interesante, digamos, qué pasa con los costos operativos, la capacidad ociosa de una máquina para utilizar en esto, una máquina disponible, y la decisión institucional, fundamental la decisión institucional. Bueno, si vamos a embarcarnos en esto, que no sea decisión de un médico intensivista que está de guardia que toma la decisión o del servicio, sino que tiene que haber un apoyo institucional para que banquen, digamos, estos costos, porque estos pacientes se mueren y se mueren más frecuentemente que el resto de los niños que uno coloca en ECMO, entonces hay que tener fundamentalmente un respaldo institucional. Bueno, un poco después consideraciones de las anulaciones, un poco contarle la experiencia final nuestra, de nuestro
programa de ECMO que empezó en el 2010. Tuvimos 152 pacientes totales, 12 niños con cáncer en ECMO, entre los cuales están incluidos los trasplantados de médula ósea. Un poco la sobriedad fue un 66%. Nosotros empezamos a poner no en el 2010 cuando empezó el programa, sino a partir del 2014. Acá están algunos de los niños que han estado en ECMO, Anto, que es la otra terapista, Pablo Longo, que es el oncólogo, la variable de edad. Hubo 7 que tuvieron también soporte renal asociado con él, y todos fueron canulados centrales. Un poco los trabajos en los cuales nosotros hemos publicado, nuestras experiencias de niños con cáncer o post-trasplante de médula ósea en ECMO. Y bueno, a modo de corolario, porque a mí no me gusta hablar de conclusiones cuando uno puede generar una conclusión, pero sí ideas, y a modo de corolario, los puntos claves en los cuales tenemos que trabajar y mejorar, el tiempo al inicio del ECMO y un marco de decisión para estos pacientes. Yo dije al inicio, decisión, tiempo hacia la decisión, tiempo al cerebro, un tiempo para tomar esta decisión y decisión a qué, hacia qué objetivo. Medicina de precisión individual ante cada paciente con análisis específico, estrictos protocolos de manejo en la coagulación, con un concurso interdisciplinario, con el oncólogo, hemoterapeutas, médicos de hemoterapia, laboratorio, etc. Perfeccionistas, cirujanos cardiovasculares, cardiólogos. Ese concurso interdisciplinario permite que esa medicina de precisión sea realmente efectiva. Y para que todo sea efectivo, digamos, el empoderamiento del team enhance, o sea, poder, digamos, tener una comunicación efectiva con la familia y que la familia tenga un rol y se sienta que tenga un rol y escuchar lo que la familia nos pide. Fundamental, digamos, en estos chiquitos con cáncer, que ya vienen de hace tiempo, digamos, con una carga muy importante. Siempre es importante la comunicación entre los pacientes, pero en esta particular población vulnerable más aún. Así que bueno, este es el grupo, la terapia, vital. Invitarlos a la gran cita que será del Solatam. Este año toca en Buenos Aires, en noviembre, así todos bienvenidos. Y nosotros, bueno, también ofrecerles a quien les interese nuestra diplomatura de recuperación cardiovascular pediátrica de la Facultad de Medicina del Hospital Austral, todos más que invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Silvio. Un tema en realidad novedoso, pero que genera oportunidades para este grupo de pacientes y sin duda para nosotros como grupo de médicos tratantes. Vamos a abrir la sesión de preguntas. Vamos a iniciar con una pregunta dirigida al doctor René y al doctor Silvio. ¿Qué experiencia tienen en el manejo de pacientes con enfermedades autoinmunes tipo lupus? ¿Y qué tipo de enfoque tienen para este tipo de pacientes en el contexto de plasmaféresis, ECMO, venovenoso o venoarterial y uso de biológicos tipo rituximab? Bueno, sí, nosotros dentro de los que tengo en ECMO tuvimos 4 pacientes con inmunodeficiencia. Previamente se le hizo plasmaféresis, en nuestro centro tenemos plasmaféresis, y el rituximab o el eculizumab son drogas de tercera línea para estos niños. Nosotros tuvimos inmunodeficiencia común variable, con un chiquito una deficiencia común variable con una coinfección, zóster, entre los que recuerdo, y si es veno-venoso o arterio-venoso, tuve un veno-venoso y 3 arterio-venosos, y el veno-venoso después por interacciones cardiopulmonares finalmente lo tuvimos que reconvertir a arterio-venoso. El chico era muy chiquito, tenía 4 años, y lo tuvimos que reconvertir de veno-venoso a arterio-venoso. Pero sí tuvimos 4 chiquitos colocados ahí. No trasplantados médula ósea ni nada, sino con inmunodeficiencia. Eh, bueno, el paciente con lupus eritematoso que llega a ECMO es todo un reto. Nos ha tocado tener 2 pacientes con lupus eritematoso y la causa de que llegaron a ECMO fue falla respiratoria hipóxica aguda severa por alveolitis hemorrágica. Y ese era un tema muy controversial, alveolitis hemorrágica con plaquetopenia en lupus, si era o no era un candidato a ECMO, ¿no? Cuestionable. Los 2 casos los tomamos en ECMO veno-venoso. Hace probablemente el primero de ellos hace unos
unos cuantos años, unos 6 años, 8 años. Este, y traía también plaquetopenia. Los dos casos, tanto este como el que tuvimos este año, a principios de este año, hubo necesidad más bien, no estuvieron anticoagulados durante toda la corrida de... El paciente lúpico tiene un anticoagulante natural, ¿verdad? El anticoagulante lúpico y que a pesar de que el último de los casos estuvo 7 semanas en ECMO, durante las 7 semanas no le pusimos anticoagulante y solo tuvimos un cambio de membrana casi al final de la corrida. O sea, tuvo más de un mes con una membrana sin tener anticoagulante. Es todo un reto porque es cuestionable el poner un paciente con plaquetopenia o con sangrado de vías aéreas en el caso de la alveolitis hemorrágica, pero la verdad es que el resultado, la terapia del reposo pulmonar y el resultado de estos pacientes es bueno, la sobrevida es buena, nuestros dos casos están vivos, y en ambos casos se les hizo plasmaféresis durante la corrida de ECMO y no hubo, le habían puesto a uno de ellos, el que tuvimos este año, es una chica, una adolescente, se le había puesto biológicos previamente. Nosotros, nuestro departamento de reumatología e inmunología solamente lo manejó con plasmaféresis y con esteroides, pulsos de esteroides, ¿verdad? Pero es todo un reto el paciente con lupus eritematoso, sobre todo por el sangrado. Los dos pacientes antes tuvieron sangrados muy importantes. Uno de ellos tuvo sangrado de tubo digestivo alto y bajo, inclusive una perforación gástrica por una úlcera sangrante. Así es que es todo un reto. Afortunadamente los dos están vivos. Muchas gracias por contestar pues esta pregunta. Continuando un poquito con lo que nos preguntan en la audiencia, dirigida al doctor Andrés, ¿existe algún bundle de métodos diagnósticos en lo que respecta al monitoreo neurológico para que entre ellos se pudiera generar un score sumatorio y en base a ello poder tomar alguna decisión en cuanto al manejo de los pacientes? Y un poco ligado con esta pregunta, también nos exponen de qué manera el neuromonitoreo avanzado, como la colocación del NIRS y el videoelectroencefalograma continuo, puede detectar de manera temprana alguna lesión de tipo isquémica o hemorrágica y cómo impacta ello en los resultados en el ECMO. Muchas gracias. Yo creo que son dos preguntas tremendamente interesantes. Cuando uno lee las últimas recomendaciones, y recuerden que la ELSO emite cada cierto tiempo, me ha tocado el privilegio de participar en algunas de ellas, recomendaciones generales, es porque no existe nada específico o nada que uno pueda decir, esto es lo que hay que hacer. En cuanto a cuál debiera ser el bundle para monitorización neurológica o neuromonitoreo, lo ideal es tratar de que sea multimodal de acuerdo a los recursos que nosotros tengamos. Y lo que mencionaba ahí es lo que se recomienda de manera más frecuente, pero sin que sea un bundle específico asociado a disminución de moro y mortalidad. Cosas tan sencillas como la ecografía al lado del paciente, especialmente en recién nacidos, pacientes que tienen fontanela, la monitorización electroencefalográfica continua en pacientes de riesgo o el NIRS son lo que ha mostrado tratar de identificar precozmente algunas complicaciones. Y ahí me uno a la segunda pregunta porque también es interesante cómo la identificación de estas complicaciones puede mejorar o no la evolución de estos pacientes. Bueno, cuando nosotros tenemos hallazgos en una alteración del NIRS, por ejemplo, los que pueden tener y lo que pueden utilizar de manera precoz, una caída en esta oxigenación cerebral, eso es una muestra de qué es lo que está eventualmente pasando a nivel del sistema nervioso central en relación al consumo y entrega de oxígeno. Y
nosotros podemos actuar sobre ese valor que está cambiando y que está variando y de esa manera poder, a pesar de que a lo mejor en el macro tener una hemodinámica adecuada con nuestro ECMO, a lo mejor no es suficiente como para tener una adecuada entrega de oxígeno cerebral y eso podría impactar en la evolución. Segundo, cuando yo logro identificar precozmente algunas alteraciones que pueden, por ejemplo, mostrar con el monitoreo electroencefalográfico continuo, alteraciones electroencefalográficas que puedan tratarse precozmente, que puedan manejarse precozmente, eso va a redundar o debiera redundar en el resultado neurológico a largo plazo en los pacientes. Recuerden que en estos momentos hay trabajos que se están desarrollando multicéntricos para tratar de evaluar cómo es la evaluación, cómo es la evolución neurológica final de estos pacientes. Solamente les voy a exponer que en pacientes con circulación extracorpórea, muchos de estos pacientes tienen efectos o tienen eventos embólicos, tienen eventos isquémicos, tienen eventos hemorrágicos pequeños que uno no los logra identificar porque nosotros no le estamos haciendo escáner o resonancia a todos los pacientes que tienen circulación extracorpórea. Probablemente es lo mismo que nos va a pasar en los pacientes que nosotros tenemos con monitoreo o neuromonitoreo avanzado. La idea de identificar precozmente es cuando yo puedo intervenir, y eso va a ser con la entrega de oxígeno específicamente cerebral, cuando yo puedo intervenir, alteraciones electroencefalográficas, ya sea convulsiva o estatus no convulsivo, y que sabemos que incluso en pacientes que no están en ECMO van a determinar una evolución deleteria. Y por supuesto, hay algunos pacientes en donde la identificación temprana nos puede hacer tomar decisiones respecto a la anticoagulación o respecto a apurar la salida, especialmente en estos pacientes cardiovasculares que sabemos que, como lo mencionaba René en algún momento y yo también algo les mostré ahí, que son en general de evolución corta, 5, no más de 7 días en la mayoría de estos pacientes cardiovasculares. Muchas gracias, doctor. Dirigida también para el doctor Andrés. ¿Toman de rutina BTI en pacientes con ECMO de indicación cardiovascular y cada cuánto lo hacen? Ya, súper interesante porque yo he insistido mucho en mi unidad. Les vuelvo a repetir que este BTI ha sido un estándar en adultos, no en pacientes pediátricos. Sin embargo, es una herramienta bastante útil cuando es realizada por el mismo operador y comparando el mismo paciente. En nuestra unidad estamos tratando de hacer al menos una vez al día cuando encontramos al cardiólogo que está entusiasmado y que queremos ver qué otra herramienta tenemos para ver cómo está el débito cardíaco, lo estamos haciendo en nuestros pacientes. De hecho, estamos prontos a partir un protocolo de evaluación en el paciente y en el propio paciente, de tal manera de ir viendo cómo son los cambios del BTI. Una de las críticas que hacen muchos los cardiólogos, yo no hago ecocardiografía, así que yo necesito trabajar de la mano con mis amigos del equipo cardiológico, pero es la no estandarización de la medición del BTI en los pacientes pediátricos, al contrario de lo que ocurre en adultos, porque los pacientes pediátricos van creciendo, va cambiando el anillo aórtico, van cambiando los flujos en la medida que el corazón va creciendo. Por eso es que puede resultar de utilidad la medición del BTI en el mismo paciente e irlo comparando en la medida que yo voy haciendo cambios, especialmente en el winning, que es donde yo creo que vale más. Lo hacemos en todos nuestros pacientes, yo te diría que lo hacemos en la mayoría de nuestros pacientes, especialmente en la salida, pero no tenemos una protocolización, pues estamos trabajando en eso, así que yo espero el próximo año mostrarles resultados de lo que vamos a hacer. Muchas gracias, doctor. Estaremos en espera de que pueda compartirnos esos proyectos que tiene usted ahorita en puerta. Y De todas maneras. muchas gracias. Una pregunta hacia el doctor René. Pregunta a la audiencia, ¿qué relación de enfermería, terapia respiratoria y médicos tiene por cada paciente en ECMO? ¿Y qué es lo que considera usted necesario para que funcione de manera adecuada un nuevo centro de ECMO? Gracias.
Bueno, la relación que tenemos enfermera paciente en ECMO es la enfermera de base o la enfermera de cabecera, uno por cada paciente, el bedside, la enfermera de cabecera, ese es uno por cada paciente. Enfermera ecmóloga o perfusionista, depende del número de pacientes que estén corriendo en ECMO. En la unidad pediátrica o neonatal difícilmente hay más de dos pacientes, entonces un perfusionista o enfermera ecmóloga por cada paciente. Y médicos, uno sí, en la unidad neonatal igual, uno por cada dos pacientes en ECMO. Terapistas respiratorios tenemos la misma proporción que la que se tiene en cuidados intensivos. Es terapista respiratorio para un grupo por lo menos de 8 o 10 pacientes en ECMO o en cuidados intensivos en general. Ok, doctor René, muchas gracias. Eh, una pregunta para el doctor Silvio. Como se ha mencionado, la importancia de un equipo inter y multidisciplinario para decidir el ingreso a ECMO, ¿qué variables debería incluir un modelo multivariado con capacidad predictiva que tengan plausibilidad biológica para decidir de forma objetiva en una escala qué pacientes podrían o no ingresar a ECMO oncológico? Sí, está muy buena la pregunta, es a lo que apuntamos todos, es las grandes discusiones que estamos teniendo con el grupo. Progresibilidad biológica no existe en estos pacientes porque son muy polimórficos y la verdad que lograr un odds ratio que me genere, digamos, o una, quizás si querés un login con una curva ROC que me diga a partir de este punto de corte este paciente ingresa o no, no se ha estudiado. Los casos de reportes son pocos, la N es poca como para hacer un análisis general, la mortalidad es muy alta, entonces la variable, digamos, te quedas muy sucinta que no puedes hacer un análisis estadístico que te pueda generar un modelo. Se está trabajando mucho con modelos Markov y modelos Monte Carlo, que son series en el tiempo, con los reportes de casos que tenemos. Y lo que yo veo como crítica, como estadística a esto es que son casos, digamos, en el tiempo que fueron muy diferentes. Yo les mostré que fue variando la sobrevida de estos pacientes y que cambió la manera desde la quimio menos mieloablativa hasta los tratamientos, incluso cómo cambió, digamos, la terapéutica de ECMO. Y cuando vos tenés algo que va cambiando de los dos lados, por ejemplo, el tratamiento con la quimio en el paciente oncológico y en el trasplantado, y que el ECMO también va cambiando, vos no podés utilizar los mismos pacientes, la misma mortalidad de fines de los 90, principios del 2000, 2010, con ahora. Entonces, cuando te ceñís a estos últimos 5 años, te queda una N muy chica como para hacer un modelo multivariado. Entonces, eso sería lo ideal, pero es teórico y, digamos, es más, uno se tiene que basar no en modelos más paradigmáticos, sino más estocásticos, que son estos reportes de casos, y sobre los reportes de casos el análisis de panel Delphi, que es lo que un poco dije en la última revisión, que fue no sistemática, Daniel. Así. Perfecto. Silvia, hay otra pregunta desde el chat para ti, Silvio. Dicen, el paciente oncológico con enfermedad de injerto contra huésped pulmonar y también intestinal y hacen SDRA, ¿tienen experiencia en ECMO? Uf, bueno, ¡fua! Eh, y la enfermedad de injerto contra huésped eh, y pulmonar intestinal es gravísima, casi está para limitar tratamiento sin pensar en el paciente en ECMO, sobre todo la intestinal. Aunque parezca mentira, la que es pulmonar uno depende, puede categorizarlo de otra manera. ¿Qué hacemos nosotros? Endoscopía. Endoscopía respiratoria precoz. Cuando el paciente está desde una cánula de oxígeno y soporta una máscara con reservorio antes de ponerla en BNI, nosotros hacemos un lavado broncoalveolar, endoscopía respiratoria. Y para el tema de la enfermedad de injerto, sospecha de enfermedad de injerto contra huésped digestiva, también para descartar citomegalovirus y otras cuestiones, endoscopía digestiva alta y baja. Con eso lo hacemos precozmente y muchas veces hasta lo empujamos al paciente a entrar en ventilación mecánica con esto. Pero uno con la experiencia, tanto lo que hemos visto y lo que he visto también yo en el MD Anderson, con el doctor Rodrigo Mejía, uno lo hace lo más precoz posible para tener el diagnóstico. Luego con el diagnóstico, Daniel, lo que tenemos que sentarnos, bueno, es qué evolución tiene el paciente. Generalmente, y por la bibliografía que estuve revisando, los pacientes generalmente oncológicos que entran en ECMO son los pacientes con shock séptico, falla multiorgánica y falla cardíaca, que uno aspira que entre las 24 y 72 horas baje esa tormenta inflamatoria y mejore la funcionalidad cardíaca.
pacientes oncológicos distresados en ECMO sí se han puesto con muy mala sobrevida. Y con injerto versus huésped, en ECMO la verdad que muy pocos. Nosotros evaluamos 2 pacientes que no los pusimos en ECMO y que los chicos fallecieron, tuvimos las endoscopia respiratoria y digestiva, y realmente era fútil colocar en ECMO a esos pacientes. Hicimos un análisis, había grupos que lo querían, colegas que lo querían poner, y después que analizamos toda la variabilidad, se decidió no colocarlos. Así que es paciente dificilísimo, el oncológico trasplantado con injerto versus huésped, tanto respiratorio como digestivo. Yo quería agregar una cosa que me pareció muy interesante, Silvio, una frase que dijo respecto a esto de los score pronósticos, de cómo ver, la pregunta que hicieron, cómo saber cuándo actuar, cuándo conectar. Silvio, en algunos de los pacientes, y yo comparto mucho con él, cuando uno está pensando en ECMO, ¿cuándo es muy precoz para pensar en ECMO en estos pacientes o cuándo ya es muy tarde? Y creo que eso es una de las cosas que más valoro de la presentación que hacía Silvio del grupo de pacientes, porque claramente tener 75% sobrevida, como lo mostraba Silvio, quiere decir que estuvo probablemente en el medio de esa decisión, porque los pacientes no estaban tan comprometidos, pero tampoco es cosa de llegar y colocar a un paciente de este tipo, y eso es tremendamente difícil. Hay varios scores que se han elaborado no necesariamente para pacientes oncológicos, sino que para pacientes con falla respiratoria. Ryan Bárbaro desarrolló uno en el año Sí. 2016, Bailey también en el 2017, y crearon otro en donde veían si eran pacientes que habían tenido paro cardiorrespiratorio o no, compromiso hepático, pertusis, etcétera. No es fácil, yo creo, en estos pacientes oncológicos, pero probablemente la decisión, la discusión y esta visita diaria temprana entre los equipos, tanto el equipo tratante como el equipo que hace ECMO, creo que es esencial independiente de la categorización o del score que utilicemos. Porque si le van a avisar a Silvio cuando ya el paciente está en falla multiorgánica, es muy poco probable que logren conectarlo y tener la sobrevida que han tenido. Exacto, Y, exacto, pero lo que no hay es un número, no hay un número, un momento, y la verdad que solo hay modelos, nada más, modelos estadísticos regresivos, modelo Markov, modelo Monte Carlo, series de tiempo. Lo que sí hemos visto es que se focaliza mucho en el paciente oncológico con shock séptico y sobre la falla cardíaca, y menos sobre el distresado. Se han colocado pacientes, pero como que los estudios más que nada focalizan en ello. La verdad que hay mucho todavía para aprender en esto. eh, un comentario si hay tiempo. Ha habido un gran cambio en los últimos años de los criterios de inclusión y de los criterios de exclusión a ECMO. Criterios absolutos y criterios relativos. Y eso a veces nos ha hecho pensar si en el pasado condenamos a un paciente que dijimos que no era candidato a ECMO y podía haber sido candidato a ECMO, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra institución algo que llamamos el comité de ECMO, que no es nada más el director del programa, que soy yo, y los codirectores y el coordinador, sino es un equipo más amplio que cuando hay casos no convencionales. Convencionales podríamos decir el paciente con falla hipóxica eh, aguda que tiene un índice de oxigenación muy alto, o en el joven que tiene una PAFI muy baja. Esos son convencionales, esos no requieren ir a un comité, pero cuando hay casos tan complicados como esto, como el de lupus, por ejemplo, este paciente que comentamos, que está sangrando de vía aérea, que tiene plaquetopenia, ¿se debe meter a ECMO o no se debe meter a ECMO? Entonces, un equipo multidisciplinario lo hemos involucrado para tratar de tener de la responsabilidad de una decisión tan seria, tomarla entre un grupo más grande, ¿no? Como el chico que mostré ahí, que tenía un COVID con 19 días de ventilación mecánica, con parámetros altos, esos de acuerdo a los criterios de EOLIA o de la ELSO, dicen ese no es candidato a ECMO.
Sin embargo, es un estudiante universitario, muy bien, una familia integrada, que está con una ventana neurológica buena o positiva, con integridad, pues el condenarlo a no meterlo a ECMO es difícil, a pesar de que tenga los criterios de exclusión y fue sometido al comité. Entonces, a veces ayuda el tener equipos así multidisciplinarios en el que en ese comité esté metido alguien de ética médica, alguien de pastoral o que tenga ayuda espiritual para estos pacientes y para la familia, ¿no? Entonces es algo complejo, pero yo creo que vale la pena comentarlo. Gracias. Muchas gracias a todos por las opiniones. En aras del tiempo, un par de preguntas más. Alejandra y Lili, damos la Sí, sesión. Muchas tratando gracias. de exprimir los últimos minutitos. Nos preguntan en la audiencia, doctor Andrés, doctor René, si usan algún índice de profundidad anestésica o escalas para prevenir abstinencia y delirium en esto que es muy frecuente en el ECMO por la depuración de medicamentos. Andrés, yo creo que es un experto en Sí, esto. yo le voy a dar, no, más que experto, lo que hacemos es ECMO todo y tratamos de utilizar las mejores herramientas. Por ejemplo, nosotros en nuestra unidad no ocupamos BIS. No ocupamos BIS en los pacientes, que ha sido una herramienta útil en la monitorización de pacientes, no solo en pabellón, sino que en pacientes que están sometidos a ventilación mecánica o en ECMO. Hay varias publicaciones al respecto, pero no he visto ninguna que hable de cuál es la mejor herramienta. Hemos utilizado en pacientes que tratamos de despertar Watts, pero a mí me parece muy interesante, especialmente para René, porque nosotros en nuestra unidad no hemos hecho en pacientes pediátricos ECMO despierto. Y ahí te vi un recién nacido y un niño más grande parado. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo han ido monitorizando? Bueno, mi comentario iba precisamente a eso. No tenemos una escala para prevenir el delirio, pero lo que sí hacemos es, sobre todo en los pacientes de corridas largas, de RON largos, porque el paciente cardiológico, como ya lo mencionaste, Andrés, es un paciente de una corrida corta, pero los pacientes Claro. respiratorios son pacientes de corridas largas y buscamos siempre, primero, no utilizar relajantes musculares. Segundo, quitarlos lo más pronto de uno de los grandes venenos que es el midazolam, ¿verdad? Y que se usa a toneladas en las unidades de cuidado intensivo, ¿no? Porque ese es uno de los causantes más importantes del delirio, ¿no? Las sedaciones, las benzodiazepinas. Ponerlos con antipsicóticos atípicos en forma temprana y despertarlos. El paciente despierto es el que tiene el mejor monitor neurológico. Cuando se queja es que algo está pasando, cuando se cae, cuando pierde el estado de conciencia es que algo está pasando, cuando se ve alegre, cuando se ve, pues es un paciente que está neurológicamente íntegro. No digo que no sea importante, desde luego que es muy importante todo este tipo de monitoreo, pero a lo que me refiero es en esto, en los pacientes de corridas largas, que no están hemodinámicamente tan comprometidos como el paciente cardiológico. El hecho de mantenerlos con una sedación muy baja o mantenerlos despiertos es muy importante porque el pronóstico cambia, ¿no? Nosotros hemos tratado, en mi unidad tratamos recién nacidos, niños y adultos, entonces la, la, la pandemia nos enseñó muchísimo que el tener estos pacientes despiertos tienen mucho mejor pronóstico y mucho menos complicaciones, ¿no? Sí, eso es tremendamente importante, la diferencia entre un ECMO cardíaco, que habitualmente 5 o 6 días en general no están mucho más tiempo, y los que son de ECMO respiratorio, a menos que sean estos ECMos cardíacos que lo hemos pasado a sistemas de asistencia ventricular entre medio, y que ya los niños con asistencia ventricular ya los tenemos totalmente despiertos. Nosotros, y yo no leí un score específico, pero lo que tratamos de hacer es lo que tú dices, buena medicina, tratando de utilizar cada vez menos relajantes musculares. Todavía le prendemos velas al midazolam, pero como son pocos días, en general tenemos pocos problemas. Muchas gracias a todos. Una última pregunta, creo que hay.
Sí, es una pregunta que no podemos dejar de hacer. Para el doctor Andrés, en cuanto al cateterismo cardíaco en ECMO en posoperatorios de cardiopatía congénita, ¿en qué porcentaje lo usamos? ¿En qué momento lo usamos? ¿Y qué ventajas tiene sobre el eco y la tomografía? Sobre todo hablando de lesiones residuales, pregunto. Eh, Estás en mute. Estás en mute, antes, Andrés. Muchas gracias. Bueno, respondí ya. No, es una muy buena pregunta, la hizo Tommy Prado. Tommy Prado es un intensivista de Perú, trabaja en Lima y tiene bastante experiencia no solo en pacientes cardiovasculares y en ECMO. En nuestra unidad hemos logrado hacer especialmente, y esto es especialmente importante en el perioperatorio, en los pacientes que caen en ECMO en el postoperatorio inmediato, los pacientes que no logran salir de SEC. Y nosotros al principio nos costó mucho, pero en la actualidad en nuestros pacientes todos están yendo a cateterismo dentro de las primeras 24 horas y en muchos de estos pacientes, y esto en el Congreso Mundial se discutió en uno de los paneles, en muchos de estos pacientes hemos logrado cosas tan eficientes como colocar stent en coronaria, corregir algunos conductos que se han puesto y que al momento de cerrar el tórax quedan acodados o quedan comprimidos. Por lo tanto, es tremendamente importante. ¿Cuándo debiera hacerse? Ojalá dentro de las primeras 24 horas de evolución, especialmente cuando la salida del SEC o cuando son complicaciones no previstas. Uno no esperaba que esto ocurriera en el paciente. Por supuesto que mientras más complejo es el paciente, más difícil es la decisión, pero con nuestro equipo de hemodinamistas hemos logrado convencer a nuestro equipo de cardiocirujano que los pacientes vayan precozmente. Y es la experiencia no solo publicada, sino que es la experiencia que cada vez más hacen los que hacen ECMO cardiovascular, que no es lo mismo que los pacientes con ECMO respiratorio. Pero el cateterismo precoz es tremendamente importante porque muchas de las alteraciones en un ECMO que está funcionando full flow es imposible evidenciar con otros métodos. Imposible. Nosotros tuvimos una experiencia, yo presenté en el Congreso, en presentación oral, 4 casos de pacientes, fue seleccionado para presentación oral de cateterismo en ECMO, y la realidad que nosotros no lo hicimos entre las primeras 24 a 48 horas, sino entre las 48 y las 72, pero a lo que apuntamos a lo que dice Andrés, es dentro de las primeras 24 horas cuando el paciente uno ve que no tiene resolución, llevarlo. Y nosotros la verdad que la colocación de un stent en ramas pulmonares, bueno, no voy a hablar de los 4 casos, pero nos sirvió mucho para después la buena evolución del paciente y poder sacarlo de ECMO. Pero es importante esto que dice Andrés, a la pregunta que le dijo Tommy, en las primeras 24 horas por tomar la decisión. Y volvemos a hablar de lo mismo, la toma de decisiones y el tiempo, fundamental. Sí, yo estuve en la presentación de Silvio y comentamos esto y de la importancia de... Ahora, creo que no solo porque los cirujanos se han dejado convencer, sino porque uno de nuestros residentes es el de hemodinamista, que además de estar en turno y ser experto en ECMO, es el que hace los cateterismos. Entonces ha sido muy fácil el trabajo de equipo cuando tenemos este tipo de pacientes. Ha sido muy, muy útil y cada vez más precoz como conversábamos con Silvio. bueno, yo creo que ya podemos dar por finalizado el seminario. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Grandes exposiciones, muy buenas conferencias. Gracias por estar dispuestos a contestar todas las preguntas del auditorio. A todos, muchas gracias por asistir. Me parece que fue un espacio para conocernos y tener experiencias con respecto de nuestros pacientes en ECMO. Muchas gracias al doctor René, a Andrés, a Silvio. De verdad, un abrazo fraternal y nos estaremos viendo. Muchas gracias. Los dejo con Evelyn. Tiene algunos avisos parroquiales, como decimos aquí en Colombia. Gracias, Dani. Bueno, no, felicitaciones. Excelentes conferencias y realmente pues están mostrando la experiencia de 3 centros
muy importantes en ECMO en Latinoamérica y han logrado reunir y enseñarnos muchísimas cosas en estas 2 horas que tuvimos de seminario y de discusión. Quiero invitarlos a todos también para que se unan a nosotros el próximo 1 de agosto en el próximo seminario SLACIP que vamos a hacer sobre transporte. Y pues nada, descansen y que tengan muy buena noche. Gracias. Y recuerden el Congreso Latinoamericano de la ELSO en Buenos Aires. Va a estar tremendamente entretenido además que en Argentina son extraordinarios anfitriones, pero vamos a tener la oportunidad de conversar esto y más todavía. ¿O no, Con querido René, Silvio? con René y Andrés que van a ser expositores, están los dos invitados. Va a ser, acá los dos lo van a tener. Yo me voy No, a dedicar a además, Argentina tiene